Una de las cosas que yo he tenido más claras a la hora de enfrentarme al confinamiento y a toda esta crisis es que tuve que fijar mi mente en algo, decidí crear algo que no me permita quejarme y algo que fuese de la nada al todo. Quería aportar algo a la sociedad. Tenía que distraer mi mente y quería usar esa energía en aportar algo. Por eso en un primer momento pensé en algo que no había hecho nunca, que era un podcast. A la hora que estaba haciendo el podcast dije, bueno, también creo que puedo hacer otra cosa, ¿no? Y entonces creé un blog y luego del blog también salió el canal de YouTube y entonces creé un universo que se llama Sí, que es el diminutivo de Somos Invencibles, que es un concepto que sirve, con la base del podcast, para apoyar a toda la comunidad latina, a todos los latinos alrededor del mundo, para saber que no estamos solos, que nos podemos ayudar unos a otros y que de lo peor puede salir lo mejor. Y creo que en ese momento podemos sacar lo mejor de nosotros mismos y cambiar nuestra vida. Aquí en Estados Unidos se está manejando el tema de una manera muy diferente, por ejemplo, a España, ¿no? Aquí, al estar todo muy descentralizado, un estado es bastante independiente con el otro y entonces, de una manera bastante descoordinada, están enfrentando la situación. ¿Y quién sale perdiendo? Como siempre, salen perdiendo la comunidad más sensible, en este caso la comunidad inmigrante, tanto ilegal como legal. Y por eso nosotros creamos el podcast, para estar apoyándolos. Gracias a la tecnología estamos más unidos que nunca, ¿no? Pero al fin y al cabo, la tecnología no puede transmitir por ti. La tecnología es un vehículo. La esencia sigue siendo la misma. El trabajo artesanal es exactamente el mismo y eso es apasionante. Todo este movimiento de motivational speaker, de life coach, ahora es el momento más que nunca para lanzarlo, para empujarlo, para todos los que tengamos cualquier tipo de habilidades en ese sentido, los lancemos y nos ofrezcamos a los demás para ayudarlos. En estos momentos se está viendo también lo mejor del ser humano. Creo que una de las mejores cosas que hemos hecho en esta pandemia, en el confinamiento, es que yo me he quedado en casa porque me cuido, pero también me he quedado para cuidar a los seres que quiero. También me he quedado en casa para cuidar a mi vecino, también para cuidar a la otra persona, también para cuidar a los desconocidos. Pero es que los desconocidos se han quedado en casa también para cuidarme a mí, ¿no? Esa paradoja de yo me cuido para cuidarte, yo creo que es de lo mejor que ha tenido el ser humano nunca. Bueno, para mí uno de los efectos secundarios de este virus ha sido que ha paralizado los proyectos que nos habían traído aquí, a Georgia. Georgia está considerado el segundo Hollywood y hemos venido aquí a rodar una película que hemos creado junto con Aru Studios, el estudio latino más importante de Estados Unidos. Nos habíamos asociado con ellos y creado un nuevo concepto. Ya íbamos a lanzar la nueva película basado en este nuevo concepto, pero todo se ha paralizado, por lo tanto hay que esperar nuevas fechas de preproducción, los actores. También estamos pendientes de estreno de una serie, Hada Madrina, y espero que para final de año o principios del año que viene mi nuevo libro esté en la calle. Un ejemplo de que algunos cambios radicales te pueden ayudar es que nosotros estábamos, mi socio y yo, trabajando en México, mi segunda patria, adoramos México, y nos ofrecieron los hermanos Aru, Will Aru y Ozzy Aru, nos ofrecieron venirnos a crear con ellos un concepto aquí en Atlanta, Georgia. Nosotros, no sé cómo pasó, pero decimos que sí, lo dejábamos todo y veníamos aquí. Para nosotros ha sido una de las mejores decisiones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí hemos encontrado, al arriesgar tanto, el premio fue tremendo, porque encontramos a gente que creyó en nosotros, que ha apostado con nosotros, que ha crecido con nosotros, que se ha equivocado, que se ha caído y se ha levantado. Y eso ha sido increíble. Y eso es una lección de vida para nosotros. Para mí, tomar la decisión de separar mi familia y venir a otro continente a probar suerte en diferentes estados ha sido sin duda alguna la decisión más difícil de mi vida. Para mí, Córdoba es el sitio donde siempre hay que volver. Sin duda alguna, lo que más echo de menos es el contacto físico, el poder abrazar, el poder tocar, el poder besar. Eso es lo que más echo de menos. Yo creo que la mejor noticia a nivel general, lógica, sería que han encontrado la vacuna y que un montón de gente dejamos de sufrir y que un montón de gente deja de morir. Para mí sería la mejor noticia, no sé, de la década.